Yo voy a pedir de que abramos la palabra del Señor en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos vamos a seguir la secuencia que los pastores Jonathan y José han ya empezado en este precioso libro. El autor es desconocido, muchos se lo atribuyen al apóstol Pablo, pero eso no es completamente seguro. Lo que sí sabemos es de que el Espíritu de Dios nos habla a través, hermanos, de este precioso libro. Escrito originalmente a un grupo de judíos cristianos que estaban padeciendo persecución, entre los cuales habían algunos que estaban con la inquietud de regresar al judaísmo y así dejar la fe en Cristo Jesús. Este libro, hermanos, es de suprema importancia para nosotros el día de hoy. Y en el capítulo 3, yo llamo tu atención, por favor, al verso 7. En el capítulo 3, yo llamo tu atención al verso 7 y vamos a meditar en este mensaje que hemos titulado Cristo, un mejor final. Cristo, un mejor final. Amén. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, andan siempre vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Padre Santo, en esta hora bendecimos nuestro tiempo juntos. Gracias te damos, Señor, y danos, Señor, te pedimos con humildad, claridad a la hora de exponer tu palabra, y dale, Señor, a tu pueblo también, Señor, atención a la hora de escucharla. Estamos muy agradecidos, Señor, por las advertencias que este libro contiene, son muy necesarias, Señor, para nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que retomando esta serie, hermanos, de predicaciones en el libro de Hebreos, nosotros hemos ya visto en meditaciones y mensajes anteriores cómo Cristo es la última palabra de Dios. Es más, la primera advertencia de Hebreos en el capítulo 1 revela de que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, sin embargo, nos ha hablado por el Hijo, quien Él constituyó heredero de todo. Y la primera advertencia, hermanos, en el capítulo 2, verso 1, es de que con más atención y con más diligencia es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. Y a lo largo del libro de Hebreos, un tema recurrente es la supremacía de Cristo. Cristo es, hermanos, superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Y tomando, hermanos, y retomando la enseñanza de que Cristo es superior a Moisés, el Señor nos introduce a la segunda advertencia en el libro de Hebreos. Este pasaje que hemos tocado es notoriamente difícil. Y una de las dificultades es de que es una advertencia. Yo tengo un nieto de 2 años. Hermanos, no hay nada más bonito que ese nieto para mí. Sin embargo, cuando yo le advierto algo, él me hace,
no le gusta. Y nosotros crecemos y no nos siguen gustando las advertencias. Sin embargo, son necesarias. Y aquí vemos una advertencia de parte de Dios. Sin embargo, como Dios, hermanos, conoce nuestro corazón, Él empieza, en primer lugar, con una santa ilustración de esta advertencia, una santa ilustración. Y lo que se narra, hermanos, que es una repetición de pasajes del Salmo 95, en el versículo 7 al versículo 11, es algo que sucedió en el vagar de Israel en el desierto. El suceso exacto está narrado en Éxodo 17. ¿Qué era lo que había sucedido? Israel había caminado por el desierto por una cantidad de años larga y llegan un momento en que ellos se encuentran sin agua y empiezan a protestar y empiezan a murmurar y empiezan, hermanos, a señalar a Moisés como un líder incapaz. Ahora Dios había sido muy claro, hermanos, de que Moisés era su mediador. Moisés era aquel que hablaba cara a cara con Dios. Y él comunicaba las palabras de Dios. Moisés los iba a llevar a ellos hasta la tierra prometida. Pero ellos se levantan en contra de Moisés. Ellos empiezan a protestar, empiezan a murmurar. Y, hermanos, narra Éxodo capítulo 17 de que ellos se ponen tan violentos que Moisés teme por su vida de que ellos le van a apedrear. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, de que este suceso es conocido como la provocación en el desierto, la provocación en el desierto. Toda la congregación, entonces, hermanos, empiezan a levantarse en contra de Moisés y les dice, danos agua para que bebamos. Y Moisés viene y dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Porque, hermanos, Moisés era el líder asignado por Dios. Levantarse en contra de Moisés era levantarse en contra de Dios. ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué venís vosotros y contendéis? ¿Por qué tentáis a Jehová? De tal manera, hermanos, de que el pueblo empieza a desconfiar de que Moisés es el camino que Dios ha escogido para llevarlos a la tierra prometida. Y ellos concluyen haciendo una pregunta en el verso 7 de, hermanos, Éxodo capítulo 7. Y ellos vienen y dicen, ¿está Jehová con nosotros o no? Ellos ven a Moisés y dicen, en Dios confiamos, creemos en Dios. Ellos no se habían vuelto ateos de la noche a la mañana. Pero ellos miraban a Moisés y decían, yo creo que tú no eres el líder que nos vas a llevar a la tierra prometida. Tú no eres aquel que nos va a hacer atravesar este desierto. Pero Moisés dice, ustedes altercan conmigo, ustedes altercan con aquel que me puso como líder de ustedes. Entonces, hermanos amados, este lugar y esta ocasión es llamada Meriba, que significa, hermanos, tentar, o Masá, que significa, hermanos, cuestionar o pelear. ¿Rechazan ellos a Moisés? Rechazan a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Las consecuencias fueron funestas para el pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Vieron las obras de Dios por 40 años. El Señor se disgusta con aquella generación y les dice, ustedes siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Yo señalé a este hombre para que los lleve desde Egipto, lo preparé en el desierto, los hice de que ustedes lo siguieran a través del Mar Rojo y ahora ustedes quieren buscar sus propios caminos. ¿Qué es lo que el Señor hace? Hace de que ellos vean sus obras por 40 años y jura en su ira de que ellos no van a entrar al reposo de Dios. Se dice fácil que no van a entrar al reposo de Dios. Hay un censo, hermanos, en el libro de Números que dice que había 600,000 varones que murieron en el desierto postrados y que no vieron la tierra prometida. Igual número de mujeres. Solo la generación que venía, que tenía menos de 20 años, pudieron ver la tierra prometida, con la excepción de Josué y Caleb, porque ellos, hermanos, sí creyeron. Así que las consecuencias fueron bien duras por rechazar, hermanos, a Moisés, que es rechazar, hermanos, a Dios, que lo había puesto. Y el Señor usa esta
esta ilustración para llevarnos en segundo lugar a una divina exhortación. Y la exhortación aparece en el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos. Ahora, hermanos, él viene y se adelanta en la historia y le escribe a los hebreos. Y al escribirle a los hebreos nos escribe a nosotros y nos dice, hermanos, miren, pongan atención de que lo que sucedió en Meriba, lo que sucedió en Masá, lo que sucedió en Éxodo capítulo 17, lo que se está advirtiendo en Hebreos capítulo 3, no suceda en Miami en el año 2019. Y el cuidado, hermanos, que debemos de tener y lo que debemos entender, que si rechazar a Moisés fue serio, rechazar a Cristo es 1000 veces peor. Cuando hablamos, hermanos, de que Cristo, hermanos, es superior a Moisés, debemos de entender acá, hermanos, de que rechazar a Moisés causó de que una generación completa de israelitas no alcanzaran el reposo. ¿Qué sucederá, hermanos? Y esta es la divina exhortación para que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué sucederá, hermanos, si hay un rechazo para con el Hijo de Dios? Aquellos hebreos estaban comportándose como la mujer de Lot. Estaban poniendo su mirada atrás, estaban suspirando por los puerros, por los ajos, por las cebollas de Egipto. Estaban cuestionando el camino de Dios, hermanos, que era este siervo de él, Moisés. Y la palabra del Señor dice en Hebreos 10, versículo 28, que en aquellos tiempos, hermanos, todo aquel que venía, hermanos, y faltaba en contra de la ley de Moisés, por boca de 2 o 3 testigos, hermanos, era puesto a muerte. Y aquí entendemos, hermanos, que la dulzura, la grandeza, la perfección del Evangelio tiene un elemento terrible. Y el elemento terrible es para aquellos que lo rechazan. Para aquellos que, hermanos, escuchan el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, de que en Cristo Jesús Dios está reconciliando al mundo consigo mismo y dicen, no me interesa. Si Moisés fue rechazado, hermanos, y las consecuencias fueron terribles, ¿qué pasará con aquellos hermanos que rechazan al Hijo de Dios? No hay sacrificio ya para el pecado y la implicación es clara, no entrarán en el reposo de Dios. Déjame confesarte que cuando se predica el Evangelio de una manera clara, que cuando se hace, hermanos, de Cristo algo claro, hermanos, como el único camino a Dios, y una persona viene, escucha aquello, hermanos, y le da la espalda, hay algo dentro de mí, hermanos, que me pongo muy nervioso por aquella persona. Y prefiero no ver, hermanos, a esa persona que ha rechazado el Evangelio, sino, hermanos, orar por él. Y yo te debo decir, lágrimas fervientes y oraciones ardientes deben ser derramadas y elevadas por aquellos que rechazan al Hijo de Dios. Debemos orar por ellos, debemos de clamar al Señor por ellos. Debemos de decirle a aquel Señor que es soberano, que hace camino en el desierto, hermanos, que haga camino en su corazón y que transforme el corazón, hermanos, de piedra en corazón de carne, y que sus ojos puedan ver la belleza de Cristo. Porque el rechazo a Moisés fue, hermanos, malo. El rechazo a Cristo es, hermanos, la palabra del Señor nos dice, terrible. Y lo terrible acá es de que el Señor viene y dice, miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La exhortación no es hecha a paganos inmorales que estaban adorando a otros dioses. Ellos no estaban amenazando, hermanos, regresarse a practicar borracheras, prostitución y orgías, no. Esta era gente moral, gente que iba a la iglesia, gente que probablemente después ejercitaba sus valores familiares, hermanos, de una manera muy correcta. Sin embargo, el Señor, hermanos, a través de su Espíritu, porque es el Espíritu que habla, verso 7, les dice, hermanos, tengan cuidado que en medio de ustedes, hermanos, en medio, hermanos, aún de nuestras iglesias, desde la comodidad aparente y seguridad de nuestras iglesias, Cristo puede estar siendo rechazado.
Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo en la iglesia se puede rechazar a Cristo Jesús? Esto quizás no se aplica a nosotros, hermanos. Cuando nosotros queremos vivir una religión en donde la moralidad desplaza a Cristo, nosotros, hermanos, estamos cayendo en incredulidad. Cuando nosotros, hermanos, queremos vivir una religión en donde las buenas obras, donde la actividad social, donde los valores familiares desplazan la centralidad de la persona y obra de Cristo, estamos desconociendo el camino de Dios hacia el verdadero reposo. El verdadero reposo lo puede dar, hermanos, solo el Hijo de Dios. Y la advertencia aquí en todo su peso es esta, hermanos. Si el no oír a Moisés y a la ley fue costoso y le contó al pueblo no entrar a Canaán, ¿qué pasará de aquellos que no oyen a Cristo? ¿Qué pasará de aquellos que se conforman con una religión, hermanos, en donde Cristo es meramente un elemento? Cristo no es el punto de arranque de la vida cristiana. Hay cristianos que creen, bueno, yo conocí al Señor hace 20 años porque hice una oración de fe, pero ahora ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Y ya casi ni me recuerdo. Nuestro encuentro con Cristo entonces se vuelve un recuerdo borroso de aquel día. Pero Jesús, hermanos, no es, hermanos, el punto de arranque de la vida cristiana. No, Jesús es el centro, hermanos, de nuestra vida. Él es el sol, hermanos, de nuestro sistema solar. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Él es el agua que nos satisface, el pan que nos nutre, el pastor que nos apacienta. Él es la esperanza que nos sostiene. Y el Señor ha encerrado todas las cosas en Cristo, dice el libro de Efesios, de tal manera que con Cristo nosotros lo tenemos todo. Pero lo opuesto es también, hermanos, cierto, sin Cristo no tenemos nada. Deslizarnos a una religión sin Cristo es encaminarnos a la perdición desde la comodidad de nuestras iglesias. Eso es muerte por religión. Y sin embargo, si nosotros nos, hermanos, asimos al Hijo de Dios, si nosotros por la fe, hermanos, decimos yo he confiado con todo mi corazón, no en mis propias justicias, sino en la justicia de aquel que murió en la cruz del Calvario por mí, yo te voy a decir algo, nosotros vamos a entrar al reposo de Dios. No, hermanos, importa que se levanten 1000 diablos en contra de nosotros, hermanos. Si nos aferramos a la obra completa de Jesús, hermanos, nuestra herencia y nuestro galardón están seguros. ¿Tú quieres reposo? ¿Cuántos quieren el reposo, hermanos de los santos? Sigue al mejor Moisés, sigue a Cristo Jesús. Así que hacemos inventario a nuestro corazón. Y la pregunta es, no cuántos años tengo de ser cristiano. La pregunta es no simplemente hace cuántos años yo me convertí o si mi familia ha sido cristiana por 2, 3 generaciones. Mi pregunta no debe ser si yo tengo algún ministerio. Mi pregunta debe ser, estoy dependiendo y confiando en Jesucristo y Jesucristo solamente y su obra redentora para el destino eterno de mi alma. Hermanos, estamos viviendo en épocas en donde el ateísmo no es la norma. La gente cree en Dios, pero cree en un Dios de su propia imaginación. Es el tiempo del relativismo, de la coexistencia religiosa, en donde se predica el amor y la inclusión a costa de la verdad. Y en medio de eso nosotros debemos, la primera advertencia de Hebreos, escuchar con más diligencia al que habla, aquel que dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. En tercer lugar, entonces, después de esta exhortación, hermanos, a poner nuestros ojos en Cristo y Jesús, autor y consumador de la fe, tenemos una divina comisión. Verso 13, exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esta es una divina comisión, hermanos, que tenemos los unos con los otros. Y dice, cada día estamos llamados a ¿qué? A fortalecer la fe el uno del otro.
Este es un medio, hermanos, que el Espíritu de Dios usa para evitar la dureza del corazón. Por eso nos congregamos. ¿Tú has oído una expresión un poco popular que dice: un solo leño no arde? Nos necesitamos los unos a los otros, hermanos, para que nuestro corazón, que tiene tendencias a extraviarse, se mantenga con los ojos puestos en Cristo. Es un medio, hermanos, la exhortación, el ánimo mutuo, diariamente los unos con los otros. El Espíritu Santo de Dios lo dice. Esta no es la tarea simplemente de Jonathan y de José. Esta es la tarea de cada uno de nosotros. Todos aquellos que nos hemos acercado a Dios en busca de perdón de pecados, tenemos la comisión, hermanos, de ayudarnos. Este es un ministerio importantísimo del cuerpo de Cristo. No es suficiente una palmadita en el hombro. There. No es suficiente en Facebook poner unas manitas, ¿verdad? Ahora hay unas manitas que dicen: estoy orando por ti. Hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, de parte del Espíritu de Dios, tenemos una santa comisión. La comisión, hermanos, es de, hermanos, ayudarnos a permanecer en la fe, alentarnos a permanecer en la fe. Oh, pero es Dios el que nos guarda. ¿Yo qué tengo que ver con los problemas del hermano? ¿Sabes qué teología es esa? La teología de Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿A mí qué? Suficientes problemas tengo yo para saber en dónde está. Hermanos, ya lo había matado, ¿no? Esa es la teología de Caín. Pero nosotros, hermanos, somos seguidores de la teología de Cristo, hermanos, que nos dice que nos amemos los unos a los otros. Así, hermanos, de que nosotros escuchamos esta comisión de parte de Dios. ¿Cómo nos animamos los unos a los otros, hermanos? Bueno, este lugar, pero no este lugar, sino este lugar debe estar lleno, hermanos, del olor a Cristo Jesús, de la fragancia a Cristo Jesús. Porque cada uno de nosotros traemos esa fragancia. Las predicaciones, hermanos, deben estar llenas de Cristo Jesús. Porque eso es lo que la oveja, hermanos, quiere oír, la voz del pastor. Los coros que cantamos, hermanos, deben estar repletos, hermanos, de exaltación al Hijo de Dios. Nuestras conversaciones, nuestros debates teológicos, hermanos, nos deben de llevar al pie de la cruz a adorar al Nazareno. Debemos de buscar, hermanos, la llenura del Espíritu. ¿Para qué? Para que, hermanos, cuando nuestros hermanos estén en necesidad, estén en desaliento, nosotros lleguemos cumpliendo esta comisión y nos ayudemos los unos a los otros. ¿A qué? A permanecer en fe. Y la comisión también incluye, hermanos, alertarnos los unos a los otros en contra del engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros, verso 13. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Nos levantamos, nos debemos de levantar los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, en contra del aquí llamado engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? ¿Sabes cuál es el engaño del pecado? El engaño del pecado es la mentira que es posible encontrar el reposo, el descanso en algún otro lugar, en alguna otra persona que no sea Cristo. Ese es el engaño del pecado. La mentira de que en alguna religión, en alguna persona, en alguna carrera, en alguna denominación, en algún network de iglesias, nosotros vamos a encontrar el reposo, el descanso, la satisfacción, hermanos. Y, hermanos, una vez más debemos oír al que habla, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino al reposo. Cuando veas a un hermano siendo engañado por el pecado, que está yendo detrás del reposo, porque el alma del hombre busca reposo, pero no lo está buscando en Cristo, ministrale con estas palabras: no hay reposo, no hay satisfacción, no hay felicidad verdadera aparte del Hijo de Dios. Así que el Señor viene, hermanos, y nos da esta preciosa ilustración para llevarnos a esta exhortación,
a permanecer en la fe. Y hermano, nos da esta comisión a que tenemos el privilegio de exhortarnos, de alentarnos los unos a los otros. En la iglesia de Gálatas estaban haciendo algo distinto. En vez de exhortarse, se estaban mordiendo. Y Pablo llega, hermanos, y hay tal disensión allá que él dice, hermanos, no se muerdan tanto porque van a terminar devorándose los unos a los otros. Esas son las tendencias de nuestra carne, hermanos. Yo tengo acá de parte del Señor y del Espíritu, hermanos, el decirte, no nos mordamos los unos a los otros. El tiempo es corto, los enemigos son fuertes, el camino es estrecho y difícil. Y en medio de ese camino estrecho y difícil, hermanos, amémonos, exhortémonos, alentémonos los unos a los otros todos los días. ¿A qué? A poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La única manera, hermanos, de entrar al reposo de Dios. Y el verso 14 nos lleva, en último lugar, a una divina e importante razón para batallar en contra de la incredulidad. Una divina e importante razón para batallar en contra de la incredulidad. Verso 14, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Un versículo fuerte, es una advertencia, hermanos, seguida por una comisión, seguida, hermanos, por una razón que el Señor nos da. Somos hechos participantes de Cristo, tiempo presente, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí nos está diciendo, hermanos, que la salvación se pierde. Si la salvación se perdiera, entonces cuando Jesucristo en la cruz al morir dijo, consumado es, Él estuviera, hermanos, mintiendo. Y mi Cristo no miente. Pero lo que el Señor a través del Espíritu está estableciendo acá es una conexión que hay entre la fe perseverante y, hermanos, la salvación. Hay una conexión entre la fe perseverante y la salvación. La fe perseverante, lo que es acá es la demostración de alguien, hermanos, que ha creído con todo su corazón en Jesucristo como el único camino hacia Dios. La fe perseverante acá, hermanos, es la evidencia de que alguien, hermanos, ya está en una relación de participación con Cristo. Aquí no es, hermanos, de que, hermanos, la salvación va a ser un efecto de esta causa que es mi perseveración. No, aquí lo que el Señor está diciendo, que la realidad presente de que yo estoy en Cristo, la realidad presente de que yo soy la casa de Dios, es demostrada por mi perseverancia en la fe en Cristo Jesús. Y habían muchos o algunos en aquella iglesia, hermanos, que estaban diciendo, el costo es muy alto. Seguir a Cristo cuesta mucho. Estoy perdiendo trabajo. Me están persiguiendo. Conozco familiares que están en la cárcel o muertos. Yo me voy a regresar a la seguridad de una religión que es moral, en donde mis hijos pueden aprender buenos valores y que no existe ese elemento de Cristo. Y el Señor dice, ¿qué idea más terrible es esa? Y les advierte que hay una conexión entre una fe que persevera, hermanos, y aquellos que participan ya de Cristo Jesús. Notamos, mis amados hermanos, de que una fe, hermanos, puede que sea pequeña o que sea grande. Pero en mis añitos de ser cristianos, yo he comprobado algo. El cristiano, hermanos, lo pueden derribar y se levanta. ¿Sabes por qué? Porque tiene un Dios grande. No sé si la ilustración sea apropiada. En la última película de los Avengers, o una de las películas, sale el Capitán América, ¿no?
y es chiquito, y le pegan antes de ser el Capitán América y lo derriban, y se levanta y dice: yo puedo hacer esto todo el día. Porque el cristiano lo derriban, hermanos, pero como tiene un Dios grande y es sostenido por el Espíritu de Dios, persevera. Y los hebreos estaban considerando, hermanos, el hacer a Cristo a un lado. Y, hermanos, aquí el Espíritu de Dios revela de que hay una conexión entre una fe perseverante, hermanos, y aquellos que son partícipes de Dios. Y gracias a Dios que tenemos una fe que persevera. Es algo que uno ve, hermanos, cuando uno pastorea una iglesia. Y uno ve y oye cada testimonio de hombres, de mujeres que han enterrado esposas, que han enterrado hijos, que han enterrado, hermanos, seres queridos, que han sufrido el desprecio, la ignominia, hermanos, y su fe en Cristo Jesús los hace continuar. Habrán temporadas de desánimo, claro, todas las tenemos. Habrán temporadas de dudas, las tenemos. Habrán temporadas en las cuales los ataques del enemigo en contra de nuestra alma serán furiosos. Claro que sí, todos hemos pasado por esas temporadas. David conoció esas temporadas, Pedro también, el hijo pródigo también. Todos fueron restaurados, hermanos. ¿Por qué? Porque tenían una fe perseverante. Así que no seamos rápidos para juzgar a aquel que tropieza. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso para restaurar. Estamos estudiando el progreso del peregrino con los varones de la iglesia. Peregrino y su compañero Esperanza se cansan de caminar en el camino, ven una escalerita de madera hacia una pradera verde y hermosa. Y dicen: caminemos en la pradera por un ratito para descansar nuestros pies, porque el camino se ha vuelto muy angosto. Terminan, amados hermanos, en un castillo llamado el castillo de la duda, en donde son apaleados diariamente por un gigante que se llama desesperación. Y sin embargo, hermanos, de ese lugar oscuro, usando la llave de la promesa, recordando de que Dios es el Dios de ellos, no simplemente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal, ellos salen. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermanos, verdadero, persevera. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Cristo es el mejor final. Porque aquí no se está hablando de que la salvación se pierde. Aquí se está hablando, hermanos, de un Cristo que es poderoso para salvar. Aquí se está hablando, mis amados hermanos, de que la fe del cristiano tiene un elemento dentro de sí, que a pesar de que vienen temporadas muy difíciles, el Señor es poderoso para levantar a los suyos. ¿Por qué el cristiano persevera? ¿Por qué el cristiano, hermanos, recibe los golpes de la vida, las ofensas, las persecuciones, y continúa perseverando? ¿Sabes por qué? Porque el Señor del cristiano es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué significa, hermanos, de que es el autor y consumador de la fe, hermanos? Es de que el Señor no solo es el objeto de la fe que nosotros seguimos, sino es el que sustenta nuestra fe. Él sustenta nuestra fe. En Filipenses, hermanos, Pablo está en un calabozo, está, hermanos, en una cárcel en donde probablemente las necesidades más básicas están escaseando. Probablemente está enfermo, está en un estado de soledad, y sin embargo es una carta que está llena de gozo. Y Pablo revela el secreto en el libro de Filipenses y dice: dos cosas son las que me sostienen, hermanos. La primera son las oraciones de ustedes. La gran comisión que tenemos acá, ¿no? Eso me ayuda a mí en medio de mi debilidad, en medio de mis dudas, en medio de mis cuestionamientos, en medio de mi soledad, el saber de que ustedes están orando. Pero hay otra cosa que me sostiene, y es el suministro del Espíritu de Cristo que sostiene mi fe.
Hermanos, nuestra fe es sostenida, hermanos, por Cristo mismo. Él es el autor y consumador, hermanos, de nuestra fe. Él la perfecciona, Él la suple. De tal manera, hermanos, de que la fe del cristiano, hermanos, perseverará. Hebreos 7:25 lo dice bien claro. Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios y vive para interceder por ellos. Por eso Jesús es más grande que Moisés. Moisés mismo no pudo entrar al pueblo al reposo. Y su vida acabó, hermanos, en aquel monte, por lo menos su vida terrenal. No tiene la capacidad de interceder por Israel más, porque ya está muerto y allá en el cielo ese no es su rol. Pero estamos hablando de nuestro Moisés, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos 7 nos dice, hermanos, ¿por qué el cristiano persevera? ¿Sabes por qué el cristiano persevera? Porque tiene alguien, hermanos, en el cielo que intercede por él. Y el cristiano persevera, hermanos, ¿por qué? Porque tiene alguien que puede salvar perpetuamente a todo aquel que se acerca, hermanos, a él. Así que el Señor nos ha dado el entender esta advertencia y tomarla, hermanos, muy en serio. Y el Señor nos ha dado a entender, hermanos, el deber que tenemos en ayudar de que nuestra fe se mantenga firme. El Señor nos ha enseñado, hermanos, a que nos ayudemos a entender el engaño del pecado. Hermanos, no hay reposo sin Cristo Jesús. Y el Señor nos ha, hermanos, enseñado, hermanos, de que el cristiano verdadero, aún a través de temporadas de desaliento, de luto, de dolor, de enfermedad, persevera, porque tiene un Señor que puede salvar perpetuamente y que intercede por ellos. Cerremos nuestros ojos.